Bueno, les doy la bienvenida a esta nueva sesión, que en este caso será la cuarta sesión de biología, y acá hablaremos sobre metabolismo y respiración celular. Bien, creo que alguien se conectó, ¿no? No sé, algo sonó, escuché un sonido. Eh, bueno, en la clase anterior estuvimos viendo, ¿cierto?, todo lo que tenía que ver con la membrana celular, ya cómo estaba compuesta esta membrana, que estaba formada por una bicapa de lípidos, y en esa bicapa de lípidos habían proteínas que estaban insertas, ¿cierto? Y que en muchos casos estas mismas proteínas servían como canales o como transportadores que ayudan a que las moléculas se muevan de un lado hacia el otro de la membrana, ¿cierto? Y habían distintos tipos de transporte, habían, eh, y también el modo en el cual las moléculas difunden de un lado hacia el otro va a depender de su concentración, ¿cierto? Entonces teníamos que, en el caso de la difusión, las moléculas se van a mover desde donde están más concentradas hacia donde están más diluidas, pero en el caso de la osmosis, lo que se mueve no son las moléculas, sino que va a ser el solvente, que en este caso, en el caso de una célula en un organismo, el solvente vendría siendo el agua, ¿cierto? ¿Qué más? Si tengo que admitir acá. Admitir. ¿Cierto? Entonces, teníamos que para que puedan pasar las moléculas a través de la membrana, que era relativamente impermeable, o sea, es permeable a moléculas pequeñas y sin carga, ¿ya? Los gases, por ejemplo, y las moléculas que son hidrofóbicas. Esas pueden pasar libremente a través de la membrana, pero todos los otros tipos de moléculas necesitaban, ¿cierto?, un transporte, un tipo de transporte para poder atravesar esta membrana. De rato tengo que... Se podría poner automático eso. Bueno, y veíamos que había un transporte pasivo, el cual no requiere energía y las moléculas se van a mover en favor de su gradiente, ¿ya? Pero hay otro tipo de transporte, que es el transporte activo, el cual va a requerir energía para que se muevan las moléculas, porque las moléculas se van a estar moviendo en contra de su gradiente, o sea, van a ir de donde están más diluidas hacia donde están más concentradas, ¿cierto? Eso es lo que veíamos en la sesión pasada. Ahora, la energía que usan, ¿ya? En el caso de las bombas, va a ser una molécula que yo les decía que es el ATP, ¿cierto? Y en el caso de estos otros transportadores, van a ocupar el gradiente de otro ion como energía. Ahora, uno habla de energía, pero ¿qué tipo de energía es? O sea, ¿qué, qué realmente es la energía? ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poco de eso al inicio, ¿ya? Y después vamos a ver los mecanismos por los cuales la célula va a producir este ATP. Aquí hay varios conceptos claves que ustedes pueden, que van a aprender en esta sesión, ¿ya? Pero primero quisiera preguntarles qué es lo que saben ustedes acerca de la energía, o cómo definirían energía. La energía y energía solar. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Algo más? Que hay varias cosas que pueden producir energía. Por ¿Ya? ejemplo, el roce también podría ser un tipo de energía, pero provoca fricción. ¿Ya? Y eso, pero en forma global, ¿cómo definirían la energía? Porque sabemos que hay varias fuentes de energía y varias formas en la cual se puede producir esta energía, pero ¿qué es como una definición de qué sería la energía para ustedes? Podría ser como que es capaz de hacer funcionar las cosas. Ya, muy bien. Va por ahí el asunto. Ya la energía es la capacidad
para poder realizar un trabajo, ¿ya? O producir un cambio. En el caso de la energía química, por ejemplo, va a producir un cambio en la molécula, pero eso es un trabajo que se requiere, ¿ya? Y en otras palabras, vendría siendo lo mismo que decías, que es la capacidad de hacer funcionar las cosas, ¿ya? Toda la energía, todos los tipos de energía permiten que las cosas funcionen, ¿ya? Que se muevan, que se produzcan cambios, ¿ya? Ahora, hay varios tipos de energía, ¿cierto? Tenemos energía mecánica, ¿ya? Donde estaba incluida lo de la fricción que decían, ¿ya? Está la energía química, que tiene relación directamente con las reacciones químicas. Hay energía eléctrica, electromagnética, energía térmica, tiene que ver con el calor, movimiento de partículas, ¿ya? Energía nuclear, por ejemplo. Y todos estos tipos de energía se intercambian entre sí, o sea, no es como que cada una de estas energías exista por separado, sino que una se puede transformar en la otra, ¿ya? Y de este modo, según la primera ley de la termodinámica, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, uno ve que, por ejemplo, la energía proveniente del Sol puede servir para ser utilizada en paneles solares, por ejemplo, ayuda a, a derretir las nubes, ¿ya? Para que produzcan la lluvia. También, por ejemplo, desde el agua, ya el movimiento se utiliza también para generar electricidad, o la energía eólica, ya del viento también se utiliza para producir electricidad, ya, y con eso funcionan fábricas y distintos tipos de artefactos que nosotros utilizamos, ya siempre, que dependen de la electricidad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, toda esta energía se va transformando una en otra y finalmente se mantiene en el mismo lugar, ¿ya? Y de algún modo, mucha de esta energía, ya que es la que vamos a ver ahora, ya, que por un lado hay parte de la energía que proviene de la energía solar, ya, que afecta directamente el funcionamiento de las plantas, ya, y a los animales, en este caso, ya, que son los que vamos a ver, porque nos vamos a enfocar en la célula eucarionte en este caso, que van a ser, vamos a ver cómo la célula eucarionte produce su propia energía, pero esa energía proviene de otros componentes que han sido creados con energía anteriormente, ¿ya? Entonces, vamos a ver eso al final, y principalmente basado en esta molécula, ¿ya? Que es el ATP, que yo les hablaba la semana pasada, que es la molécula que se utiliza como fuente de energía, ¿ya? En la célula. Y en este caso es un tipo de energía química, ¿ya? Porque al romper un enlace fosfato, este enlace fosfato, o sea, esta ruptura del enlace fosfato va a provocar una liberación de energía. Y esta liberación de energía se puede utilizar para eh, otras reacciones químicas que requieran energía para que funcionen. Por ejemplo, este mismo paso donde se le saca un fosfato al ATP, se le puede volver a pegar otro fosfato, ¿ya? Y volver a formarse ATP, pasar de ADP a ATP, y, y ahí utiliza energía en ese paso, ¿ya? Entonces, esto también es un proceso cíclico que va ocurriendo, pero en esta parte donde libera el fosfato es lo que ocupan muchas otras moléculas para poder eh, tener o favorecer alguna reacción química, ¿ya? Entonces, uno de los que les mencionaba anteriormente, ¿cierto? Era lo que hablamos la semana pasada del transporte activo, ¿cierto? El transporte activo, las bombas, por ejemplo, esta bomba de sodio y potasio, que es muy importante para mantener las concentraciones iónicas en las células, utiliza ATP como fuente de energía, ¿ya? Pero, ¿saben de qué forma se produce esta energía? ¿Cómo se produce el ATP realmente? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se puede sintetizar este ATP o dónde la célula lo hace? ¿En qué parte de la célula? ¿Mm?
¿En qué parte de la célula? No estoy segura, pero en el retículo endoplasmático. No, en ese caso no. Claro, el retículo endoplasmático va a tener una función muy importante, pero en la síntesis de proteínas. ¿Ya? Después, en la siguiente sesión, vamos a hablar sobre la síntesis de proteínas y ahí vamos a ver cuál es el rol del retículo endoplasmático en ese caso. ¿Ya? Pero ahora en esta sesión vamos a ver dónde se produce la energía, porque toda la síntesis de moléculas, ya como la síntesis de proteínas que vamos a ver, requiere de energía para que ocurra. Por lo tanto, tiene que haber un lugar en la célula donde se está produciendo este ATP, ¿ya? Que va a ser la molécula energética que ocupa la célula. ¿Ya? Hay dos procesos importantes, ¿ya? Que ocurren, uno en las plantas y lo otro en las células, o sea, uno en las células vegetales y en la otra en las células animales. ¿Ya? En las células vegetales lo que está ocurriendo es la fotosíntesis, ¿ya? Y en las células animales hay otro proceso que se llama respiración celular, que son diferentes en cuanto a las moléculas que utilizan y los procesos que están involucrados, pero la finalidad de estos dos procesos en ambos tipos de células es generar energía. ¿Ya? Ahora, si vemos, para la fotosíntesis, las plantas requieren agua, ¿cierto? Y energía solar, ¿ya? Y además, esta molécula que se llama dióxido de carbono, ¿ya? Ocupando esas tres eh, componentes como básicos, ¿ya? Eso va a hacer que esta célula produzca su propia energía, ¿ya? Va a producir sus propias moléculas de ATP para poder funcionar, y luego esto va a liberar, ¿ya? Como desechos de su metabolismo, va a liberar oxígeno y glucosa, ¿ya? Carbohidratos en este caso, ¿ya? Y este oxígeno y carbohidratos, las células animales lo utilizan para generar su propia energía, ¿ya? Y al generar su propia energía, que esto va a ocurrir en la mitocondria, como vamos a ver, ese es el organelo que está encargado de producir este ATP, ¿ya? En las células animales, va a liberar como desecho de este proceso el CO2 que va a ser utilizado por las células vegetales, ¿ya? Y así, de este modo, las células animales y vegetales viven en una simbiosis, ¿ya? Que eso quiere decir que una se beneficia de lo otro porque los componentes que degrada, o sea, que elimina una célula como desecho de su metabolismo, son utilizados por el otro organismo para poder generar su propia energía, ¿ya? Y así va ocurriendo este ciclo simbiótico entre las células vegetales y las células animales, ¿ya? Y es muy necesario, o sea, si por ejemplo, si no estuvieran las plantas, no podríamos tener el oxígeno, ¿cierto?, que respiramos, ¿ya? O no solo las plantas, también hay algas fotosintéticas, ¿cierto? Eh, que, si recuerdan, las algas estaban clasificadas en otro grupo. Y si no estuviera los organismos que tienen células que son de tipo animal, ¿ya? En este caso, no se podría producir el dióxido de carbono, ¿ya? Ahora también hay bacterias, en este caso, que son fotosintéticas, o hay bacterias que van a producir como desecho dióxido de carbono, entonces tampoco es una cosa tan estricta que no pueda existir uno de los dos, pero en general, con la relativa cantidad de consumo que hay de estos componentes, es importante que coexistan ambos tipos de organismos, ¿ya? Entonces, ya tenemos una idea de que acá, en la mitocondria, es donde se produce la energía, ¿ya? Entonces,
antes de entrar a la mitocondria como tal y cómo se produce esta energía, la idea es que entender primero qué es el metabolismo. Yo le mencioné en varias partes el metabolismo de las células animales o el metabolismo de las células vegetales, ¿ya? En este caso vamos a hablar del metabolismo de las células animales, ¿ya? Pero ¿qué es el metabolismo? ¿Ya? El metabolismo son un conjunto de reacciones, ¿ya? Químicas, bioquímicas, llamadas porque ocupan moléculas orgánicas en este caso, ¿ya? Y también físico-químicas porque ocupan, a veces requieren energía que proviene del calor, etcétera. Todo dependiendo de cuál sea la reacción, pero hay muchas reacciones que están involucradas en estos procesos, ¿ya? Y van a ocurrir dentro de la célula, ¿ya? Entonces van a haber dos procesos dentro del metabolismo. Uno que es el catabolismo, donde se degradan las sustancias complejas, o sea, una molécula grande, por ejemplo, las macromoléculas que yo les hablaba, que son las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, van a ser degradados a sus componentes principales, a los más sencillos. O sea, una proteína va a ser degradada a aminoácidos, un lípido a ácido graso y un carbohidrato a monosacárido, ¿ya? Y esa degradación es lo que se llama el catabolismo, ¿ya? En general, ese tipo de reacciones, ¿ya? En conjunto, ¿ya? Porque hay dentro de esta cadena de reacciones que van a ocurrir para poder degradar una molécula, por ejemplo, van a haber algunas reacciones que van a requerir energía y otras que van a utilizar energía, ¿ya? Pero finalmente, si uno hace la sumatoria de toda esta ganancia y pérdida de energía, se obtiene una ganancia de energía con el proceso de catabolismo, ¿ya? O sea, este es el proceso que va a permitirnos generar esta energía que ocupa la célula, que va a ser el ATP, ¿ya? En cambio, el otro proceso, que es el anabolismo, es todo lo contrario. En ese caso, es lo que utiliza la célula para sintetizar estas moléculas, estas macromoléculas, o sea, para sintetizar proteínas, para sintetizar lípidos, ¿ya? Y eso lo va a hacer, ¿ya? Utilizando energía, ¿ya? Entonces, este es el proceso contrario. Vamos a tener dos lados, dos caras del metabolismo. Una cara que es donde se degradan las moléculas, ¿ya? Grandes, para producir las moléculas pequeñas, y eso va a generar energía, mientras que en el anabolismo es al revés, ¿ya? Se van a formar moléculas, y eso siempre requiere energía, ¿ya? Tengan en cuenta eso porque es lo importante de lo que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Bueno, ahí está resumido lo mismo que les dije, ¿ya? Acerca del catabolismo y el anabolismo, ¿ya? ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Alguna duda de esto? ¿No? Bueno, si no tienen dudas, están. De repente no los escucho, no sé si están, no están. Ah, ya, escriben en el chat. Ya. Ahí habían escrito algo también cuando hablábamos de la energía. Perdón por no haber leído eso. Se me pasa cuando escriben en el chat. A veces. Ya. Entonces estos dos procesos van a ser importantes y son procesos que están ocurriendo normalmente en la célula constantemente, ¿ya? Ahora, ¿cómo ocurren todas estas reacciones? O sea, ¿cómo es posible que se degrade una molécula grande y se transforme en todos sus componentes pequeños, o que todos estos componentes pequeños se unan y forman una molécula grande, ¿ya? ¿Cómo lo hacen? En este caso, lo que hace la célula utiliza un cierto tipo de proteínas que son las que se llaman enzimas, ¿ya? Las enzimas son las proteínas funcionales, en este sentido, que tienen una función en cuanto a las reacciones químicas. ¿Y qué es lo que hacen estas? Es que van a acelerar, o sea, van a producir que las reacciones ocurran más rápido, ¿ya? Y con mayor facilidad, incluso disminuye la energía necesaria para que
ocurran estas reacciones, ¿ya? Y hay distintos tipos de enzimas. Hay muchos tipos de enzimas distintas en la célula. De hecho, no se conocen todas las que existen. Y cada una está participando en una reacción determinada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta enzima? Es que la enzima se va a unir a los sustratos, que en este caso vendrían siendo los reactivos. Si pensamos en una reacción química, ¿cierto? Teníamos los reactivos y los productos. En este caso, los reactivos se van a unir a la enzima, y la enzima es la que va a ayudar a que se produzca esta reacción química entre estos sustratos, entre estos reactivos, se podría decir, ¿ya? Se forma el complejo, ¿cierto? Aquí donde está ocurriendo la reacción, o sea, la enzima es como que los toma en brazos, se podría decir, para que puedan interaccionar entre ellos estas moléculas, ¿ya? Y una vez que han interaccionado y se produjo la reacción, esta enzima va a liberar los productos que se generaron de la reacción, ¿ya? Entonces, ese es el papel de las enzimas, ¿ya? Que son proteínas también. Y hay una proteína muy importante que vamos a ver ahora, que es la que se encarga de sintetizar el ATP, ¿ya? Y esta enzima es la que se llama ATP sintasa. Vamos a ver dónde está ubicada esta ATP sintasa, en qué parte de la célula y cómo genera el ATP, ¿ya? Si se fijan acá lo que se muestra aquí es una membrana plasmática. O sea, perdón, no es una membrana plasmática, es una membrana, ¿ya? Una bicapa lipídica, ¿ya? Y esta proteína tiene parte de su estructura insertada en esta membrana, ¿cierto? Y parte que no está insertada en la membrana, ¿ya? Hay muchas veces que estas proteínas que están en la membrana, la parte que está inserta en la membrana funciona como un canal, ¿ya? Y la otra parte tiene una función enzimática, ¿ya? O sea, que permite esto, que se produzca una reacción, ¿ya? Entonces, en este caso, viene siendo, tiene esa doble función, ¿ya? Esta ATP sintasa. Ahora, ¿cuál es la membrana donde va a estar ubicada? ¿Ya? Yo les dije que la mitocondria, ¿cierto? Era el organelo donde se produce el ATP, la energía, ¿ya? Entonces, las células que requieren más energía van a tener una mayor cantidad de mitocondria, mientras que las que se requieren menos van a tener una menor cantidad de mitocondria, ¿cierto? Ahora, esta mitocondria, a diferencia de los otros organelos, tiene dos membranas, ¿ya? Tiene una membrana externa que lo está recubriendo y una membrana interna, ¿ya? Y esta membrana interna está invaginada varias veces, formando esto que se llaman las crestas mitocondriales, ¿ya? Y dentro de estas crestas es lo que se llama la matriz mitocondrial, ¿ya? Y aquí es donde ocurren la mayoría de las reacciones químicas que van a permitir generar este ATP, ¿ya? Pero es bastante importante que tenga esta doble membrana, ya que en este espacio que queda entre las dos membranas, vamos a ver que se va a generar un gradiente de concentración. O sea, va a haber, al igual que como mostrábamos en la membrana plasmática, que de la membrana celular, ¿cierto? Que tenía que separar de alguna forma las concentraciones de sodio y potasio que estaban adentro y fuera de la célula, para que fueran diferentes. En este caso también, la gracia que tiene esta mitocondria que tenga dos membranas es que este espacio de acá es como un ambiente aislado donde puede generar un gradiente de concentración, ¿ya? Y este gradiente de concentración va a ser importante para producir el ATP, ¿ya? Ahora, vamos desde el principio, desde donde empieza la célula para producir este ATP, ¿ya? ¿Ya? El ATP es producido ya en la mitocondria a partir de esta molécula que se llama acetilcoenzima A, ¿ya? O también llamada acetil-CoA, ¿ya? Porque los dos nombres que les diga yo es lo mismo, por si acaso, ¿ya? Entonces, de alguna forma, toda esta molécula que yo les hablaba en el catabolismo, ¿cierto? Que tienen que degradarse hasta llegar a una molécula simple, tienen que llegar a formar esta acetilcoenzima A, ¿ya? Esa es como la primera meta que tienen antes de producir el ATP, ¿ya? Entonces, van a haber varias fuentes de las cuales se puede generar esta acetilcoenzima A, ¿ya? Y estas fuentes
son las fuentes de energía que utilizamos nosotros, ¿ya? Vamos a tener 3 fuentes de energía. Vamos a tener la fuente primaria, ¿ya? Son los carbohidratos, ¿ya? En este caso aquí se menciona el glucógeno, ya que es de la forma en la que se almacena la glucosa, ¿ya? Es un tipo de carbohidrato. ¿Ya? Esa es la fuente primaria de energía. O sea, todas las moléculas o todos los tipos de carbohidratos, de alguna forma, por distintas reacciones químicas, tienen que llegar a la unidad básica, que es el monosacárido, y no cualquier monosacárido, sino que finalmente tienen que transformarse en glucosa, ¿ya? Y la glucosa es la que va a ser convertida finalmente en acetilcoenzima A, ¿ya? Lo mismo va a ocurrir para los ácidos grasos que provienen de los lípidos, ¿ya? También van a haber procesos en los cuales se va a permitir generar estas moléculas de acetilcoenzima A. Y las proteínas, también algunos de los aminoácidos pueden ser convertidos en acetilcoenzima A, ¿ya? Entonces, aquí tenemos 3 fuentes principales de energía, ¿cierto? Tenemos los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Y van en ese orden, ¿ya? Perdón, antes, van en ese orden, ¿ya? O sea, siempre la célula va a ocupar como principal fuente de energía los carbohidratos. O sea, si hay carbohidratos disponibles, la célula los va a utilizar para generar la energía, ¿ya? Si no hay carbohidratos disponibles, ahí comienza a utilizar los lípidos, ¿ya? Y finalmente, si no hay ninguna de las dos, o sea, si no hay carbohidratos ni lípidos, comienza a utilizar las proteínas. Pero como saben ustedes, las proteínas son súper importantes en el funcionamiento de la célula. O sea, vieron que hay proteínas que están involucradas en el transporte de moléculas a través de la membrana. Están estas enzimas que les mencioné, que son muy importantes para que ocurran todas las reacciones químicas en la célula. Entonces, todo esto es complicado en ese sentido, utilizar las proteínas finalmente como fuente de energía. Por eso, siempre la célula va a ocupar como fuente primaria los carbohidratos, luego los lípidos y finalmente las proteínas, ¿ya? Ahora, esto tiene relación, por ejemplo, cuando se practica deporte, ¿cierto? Hay varios deportes que son de rápido consumo de energía y se recomienda comer mucho carbohidrato. ¿Y por qué? Porque es la molécula más fácil de degradar que tiene la célula para producir energía, ¿ya? Ahora, si por ejemplo una persona quiere generar musculatura y eliminar todos los componentes grasos del cuerpo, ¿ya? Ahí tiene que dejar de consumir carbohidratos. Y en ese sentido, uno elimina la fuente primaria de carbohidratos, ¿cierto? Y comienza a utilizar las fuentes de ácido graso, ¿ya? Pero en este caso, puede haber un proceso donde también comience a utilizar la fuente terciaria, las proteínas, y por eso también en esos casos se recomienda el consumo de aminoácidos, ¿cierto? O de mucha proteína, ¿ya? Porque no sería bueno que por tratar de eliminar el componente graso, ¿ya? Y querer aumentar la cantidad de musculatura, para poder aumentar la musculatura se necesita síntesis de moléculas, ¿cierto? Se necesita crear más células musculares, ya más tejido, y por lo tanto se va a requerir energía, ¿ya? Si no está esta energía, si se eliminó la fuente de triglicéridos, es importante consumir en ese caso harta proteína, porque si no, no se puede, va a empezar a ocupar las mismas proteínas del cuerpo y no va a generar finalmente este tejido que requieren en ese caso, ¿ya? Entonces, en ese sentido va todo esto de lo que se ocupa de las dietas en deporte, ¿ya? De acuerdo a cómo la célula va a utilizar las fuentes de energía, ¿ya? Y después, esta acetilcoenzima A, ¿ya? Volviendo al tema de la síntesis del ATP, en este caso, va a ingresar a este ciclo que se llama el ciclo de Krebs, ¿ya? Que lo vamos a ver en detalle. Y en este ciclo se van a producir unos intermediarios, ¿ya? Que van a ser unas moléculas, aquí el NADH y el FADH, que van a ser moléculas que van a donar electrones, ¿ya? Y estos electrones son importantes para la síntesis del ATP. Vamos a ver que hay un proceso después que se llama la fosforilación oxidativa, donde se produce el ATP. Pero vamos a ir por pasos, ¿ya? Vamos a comenzar desde acá,
desde la glucosa. ¿Ya? Vamos a ver primero los carbohidratos, cómo los carbohidratos se convierten en acetilcoenzima A. ¿Ya? Entonces yo les dije que los carbohidratos siempre tenían que degradarse hasta llegar a las moléculas más simples, que son los monosacáridos, y estos monosacáridos tienen que ser convertidos en glucosa. ¿Ya? Ahora puede que la molécula que estemos utilizando sea una molécula que contenga moléculas de glucosa, pero también puede ser que no contenga variados tipos. En general tienen varios tipos de monosacáridos distintos. Entonces estos tienen que ser transformados finalmente en glucosa para poder entrar a esta ruta. Perdón, alguien se conectó, ¿cierto? Sí. Entonces, veamos. Para que puedan entrar a esta ruta, que es lo que se llama la glicólisis, ¿ya? O glucólisis. Ya es más fácil. A veces la llaman glicólisis, a veces la llaman glucólisis, ¿ya? Pero es lo mismo. Hay varios nombres parecidos que confunden dentro de esto, ¿ya? Pero en este caso vamos a hablar de la glucólisis, ¿ya? Lisis viene de ruptura, ¿ya? Y gluco por glucosa. Entonces, la ruptura de la glucosa, en este caso, es lo que se llama la glucólisis, ¿ya? Y esto va a ocurrir fuera de la mitocondria, ¿ya? Esto va a ocurrir en el citoplasma. Todo esto que está aquí, este diagrama que se muestra acá, donde está la glucosa al principio, y finalmente esta otra molécula que se llama el piruvato, son varios pasos de reacciones químicas, ya que no vamos a entrar en detalle en este caso, si no estaríamos muchas horas intentando ver eso, ¿ya? Esto va a ocurrir fuera de la mitocondria, ¿ya? Va a ocurrir en el citoplasma, ¿ya? Si se fijan, cada una de las que están en verde acá, estos nombres que están en verde, son distintas enzimas, ¿ya? Y cada una de estas enzimas participa en la transformación de esta molécula de glucosa en otra molécula, ¿ya? Primero esta glucosa va a aplazar a glucosa 6-fosfato, después a fructosa 6-fosfato, ¿ya? A fructosa 1,6-difosfato, etcétera. Y después esta se va a cortar en dos, esta molécula, ¿ya? Y va a generar dos moléculas de 3 carbonos, porque esta tiene 6 carbonos. Si lo cuentan acá, ¿se acuerdan cómo contábamos los carbonos en las moléculas orgánicas? ¿Ya? Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Ahí va a tener 6 carbonos, ¿ya? Y esos carbonos, aquí se separan en dos estas moléculas y forman moléculas de 3 carbonos. Y después, si se fijan, una se interconvierte en la otra, ¿ya? Y aquí tienen unos aldehídos, por ejemplo, ¿ya? El gliceraldehído 3-fosfato es un aldehído, en este caso, ¿ya? Y aquí va a ir convirtiéndose esta molécula hasta llegar a formar el piruvato, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante este piruvato? Porque este piruvato es el que se transforma finalmente en acetilcoenzima A, ¿ya? Pero esto va a ocurrir dentro de la mitocondria. O sea, todo este proceso de la glucólisis va a ocurrir fuera de la mitocondria, y una vez que está formado el piruvato, este piruvato va a ingresar a la mitocondria, ¿cierto? Y dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, va a ocurrir este proceso donde el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, ¿ya? Ahora, si se fijan, aquí hay una flechita donde se muestra ATP, ATP, aquí también se muestra ATP, y se muestra esta otra molécula que es NADH, que yo les decía que son dadores de electrones, ¿ya? Si se fijan, para que ocurra todo este proceso, todas estas reacciones acá se está consumiendo ATP. Imaginemos que por una glucosa aquí, en este caso, se consume una molécula de ATP, y aquí, en esta otra reacción, se consume otra molécula de ATP. O sea, vamos a tener dos moléculas de ATP que se consumen, ¿cierto? Pero acá abajo van a haber otros procesos en los cuales se van a producir moléculas de ATP. ¿Se fijan? El ADP aquí se convierte en ATP. O sea, se van a producir moléculas de ATP y el doble, porque si recuerdan acá, esta molécula de glucosa se cortaba en dos y después cada una de ellas va a generar el doble de esta vía con una glucosa, ¿ya? Igual puede que no entiendan tan fácil porque tampoco es tan fácil asociar eso, pero lo que importa acá es que se gastan 2 ATP en este proceso y se producen 4 ATP, ¿ya? Por lo tanto, este proceso es un proceso donde se gana energía, ¿ya? Por lo tanto, es una reacción que está dentro de lo que se llama el catabolismo, ¿cierto? O sea, se está degradando la glucosa a una molécula más simple, que es esta, el piruvato, y se está produciendo energía, ¿ya?
Entonces es una reacción de tipo catabólica, en este caso. ¿Ya? Esto es una reacción que libera energía globalmente, como les decía, porque hay entre medio hay reacciones que consumen energía, pero globalmente va a haber una ganancia, en este caso, de ATP. ¿Ya? Y aquí es un poco del ATP que se produce. ¿Ya? Este ATP se produce, como les decía, en el citoplasma, o sea, fuera de la célula. O sea, perdón, fuera de la mitocondria. ¿Ya? Y es poquito, ¿ya? Son 4 moléculas de ATP nomás por cada molécula de glucosa. ¿Ya? Pero una vez que se genera esta molécula, que es el acetilcoenzima A, que esto va a ser dentro de la mitocondria, este acetilcoenzima A va a ingresar a esto que yo le decía que es el ciclo de Krebs. ¿Ya? Esto es un poco más complejo si uno lo quiere estudiar cada una de las reacciones, cómo van ocurriendo, cómo se convierte una molécula en la otra, ¿ya? Todo es complejo, pero solo tienen que pensar que es un ciclo donde esta molécula se va convirtiendo en esta otra, después en esta otra, después en esta otra, en esta otra, en esta otra y así. ¿Ya? Va ocurriendo todo ese ciclo y es un ciclo porque después esta molécula vuelve a reaccionar con el acetilcoenzima A y se vuelve a formar esta otra molécula. Y así puede ocurrir sucesivamente mientras haya disponibilidad de este acetilcoenzima A. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se obtiene? Si se fijan acá en varios pasos de esto, que son los que tengo marcados acá con verde, se está produciendo estas moléculas que son NADH y FADH2. ¿Ya? Esas moléculas nos van a servir después para la producción de energía. ¿Ya? Y además va a haber otro producto que se libera acá, en este caso, que va a ser el CO2. ¿Ya? Que dijimos que este es un desecho metabólico que no lo vamos a utilizar nosotros, pero sí les va a servir a las plantas para poder fabricar su energía. ¿Ya? Pero en este caso lo que nos interesa de lo que está ocurriendo en el ciclo de Krebs es que la acetilcoenzima A entra a este ciclo, ¿ya? Y como producto de todas estas reacciones que están ocurriendo dentro de la mitocondria, en este caso, en la matriz de la mitocondria, se van a liberar estas moléculas, el NADH y el FADH2, que son los dadores de electrones. ¿Ya? ¿Para qué nos sirven dadores de electrones? ¿Ya? Nosotros queremos generar energía, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos van a servir moléculas que donen electrones? ¿Ya? Existe en la membrana interna de la mitocondria, si recuerdan, tenían dos membranas, ¿cierto? Y aquí está el espacio entre las membranas, acá arriba, y acá está la matriz de la mitocondria. ¿Ya? En esta membrana interna de la mitocondria van a tener una cadena de proteínas que están pegadas una junto a la otra. ¿Ya? Y esta cadena de proteínas se llama cadena transportadora de electrones. ¿Por qué? Porque lo que va haciendo esta cadena es que va pasando un electrón de una proteína a otra, ¿ya? A través de esta cadena de proteínas que están aquí. ¿Ya? ¿Y de dónde saca esos electrones? De estas moléculas que yo les mencioné. O sea, las moléculas que se generan en el ciclo de Krebs son el FADH2 y el NADH, y estas van a donar sus electrones a esta cadena. ¿Ya? Entonces van a ir pasando los electrones por cada una de estas proteínas, ¿cierto? Son complejos de proteínas, son muchas proteínas que están juntas y están metidas en la membrana interna de la mitocondria. Y estos electrones, a medida que van pasando, van generando la producción de hidrógenos o protones, en este caso, que se van acumulando en el espacio que está entre las dos membranas de la mitocondria. ¿Ya? O sea, si recuerdan, acá teníamos... ahí está la mitocondria. ¿Ya? Estas proteínas están ubicadas en esa parte, ¿ya? En la membrana interna de la mitocondria. Y ahí, en ese espacio que queda entre las dos membranas, es donde se van a ir acumulando estos protones. ¿Ya? Porque es importante que se acumulen esos protones, ¿ya? Porque esos protones van a generar, o sea, ese gradiente de protones, porque se van a acumular muchos protones en ese lado, ¿ya? Comparado al interior de la mitocondria. Entonces, eso va a generar un gradiente de concentración. Y este gradiente de concentración es utilizado por esta proteína que es la ATP sintasa, que yo les mencionaba, que es la proteína que finalmente produce el ATP. Y lo que va a hacer es que por gradiente estos protones se van a mover desde ese espacio que está entre las dos membranas
hacia el interior de la mitocondria, y esa fuerza que produce el movimiento de estos iones va a hacer que la enzima, la parte enzima de esta proteína, forme ATP a partir de ADP más fosfato, ¿ya? Entonces ahí finalmente se va a producir el ATP. Entonces, si se fijan, tuvo que pasar por muchos procesos el carbohidrato en este caso para poder llegar ahí. O sea, son muchas reacciones químicas que están ocurriendo dentro de la célula. Teníamos, como para resumir, la glucólisis, ¿cierto? Donde esta glucosa tiene que estar transformada en piruvato. El piruvato se va a transformar en acetilcoenzima A dentro de la mitocondria. La acetilcoenzima A va a entrar al ciclo de Krebs, y en el ciclo de Krebs se producen estas moléculas que liberan electrones, y estas van a donar sus electrones a esta cadena. Se va a generar el gradiente de protones, y este gradiente va a hacer funcionar la ATP sintasa, que es la que finalmente va a producir el ATP, ¿ya? En este caso, esto es una bomba, ¿ya? Es una bomba, pero no una bomba que ocupa ATP, sino que es una bomba de las que ocupan un gradiente de concentración, que en este caso es el gradiente de protones, para poder funcionar, ¿ya? O sea, ocupa otro tipo de energía para poder producir la energía que es el ATP, que es lo que ocupa la mayoría de las reacciones en la célula, ¿ya? Entonces, por eso es importante. Y aquí se genera mucho ATP, todo dependiendo de la cantidad de NADH y FADH que lleguen. O sea, 2,5 moles de ATP por cada NADH y 1,5 por cada FADH. ¿Ya? Pero si uno suma, se van produciendo muchos NADH y FADH por cada molécula de glucosa que van llegando, ¿ya? Si uno sacara la cuenta en cada uno de estos pasos, cuántos se van produciendo, además que acá afuera, si recuerdan, aquí en la glicólisis también se produjo NADH, y este tiene que entrar a la mitocondria también para donar sus electrones, más todo lo que están ocurriendo acá, ¿ya? Que a medida que va dando vuelta este ciclo, va produciendo FADH y NADH, ¿ya? Eso va a servir para generar más moléculas de ATP. Entonces la ganancia neta en este proceso son 36 ATP, ¿ya? Para darle un número, ¿ya? Por cada molécula de glucosa se generan 36 ATP, ¿ya? Va a depender del tipo de células, y en algunos casos se van a producir 38, en otros 36, pero esa es la ganancia de ATP que se produce por cada molécula de glucosa, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Sé que es bastante complejo todo esto, pero me interesa que entiendan cuáles son los procesos que existen, por dónde, qué es lo que tiene que pasarle a la molécula, y cómo se genera este ATP finalmente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo se llamaba antes de llegar al ATP sintasa? ¿Esto que está aquí? Eso es lo que se llama la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Yo se los puse acá. Todo este complejo de proteínas que están en la membrana de la mitocondria se llama cadena transportadora de electrones, ¿ya? Y el proceso, ¿ya?, donde los electrones van donando o sea, donde estas moléculas van donando los electrones y se van produciendo estos protones al otro lado de la membrana, es lo que se llama fosforilación oxidativa, ¿ya? Y esto vendría siendo un proceso de óxido-reducción en este caso, ¿ya? Si se acuerdan, las moléculas que donaban electrones, ¿ya?, se oxidaban, mientras que las que captaban electrones se reducían, ¿ya? Eso cuando lo veíamos en química, ¿cierto? Ahora, eso de química aplicado aquí en la biología, estamos viendo que está ocurriendo acá mismo, ¿ya? Porque estas moléculas están donando sus electrones, y estas otras moléculas están aceptando estos electrones y los van traspasando uno tras otro. O sea, aquí esta va a donar sus electrones acá, esta otra después va a donar ese mismo electrón a otro lado, o otro electrón, no sé, pero que sea proporcional. Entonces está ocurriendo en este caso reacciones de óxido-reducción, y se están produciendo protones, para que se acuerden un poco de lo que vimos en química de las reacciones de óxido-reducción, ¿ya? Ahora, bueno, así finalmente es como se produce el ATP, ¿ya? Todo este proceso tiene que pasar esa molécula. Ahora, en el caso de los lípidos, porque ahí hablamos de carbohidratos, ¿cierto? En el caso de los lípidos se almacenan en estas células, los adipocitos, que son las células que acumulan los lípidos
¿ya? Porque los lípidos son una buena fuente de energía también, ¿ya? Incluso es una mejor fuente de energía que los carbohidratos, o sea, se obtienen muchas más moléculas de ATP por cada lípido que por un carbohidrato, ¿ya? Pero de alguna manera, para la célula es mucho más fácil utilizar los carbohidratos como fuente de energía rápida que los lípidos, porque los lípidos están almacenados acá, se almacenan en esta región, o cuando uno consume mucho lípido, también degradarlo es un proceso mucho más complejo, ¿ya? Entonces es más lento, y por eso es lo que se llama la fuente secundaria de energía, por eso se ocupa de manera secundaria y primero más rápido los carbohidratos, ¿ya? ¿Y qué pasa con estos lípidos? Por ejemplo, aquí hay un triglicérido, ¿ya? Donde se tiene que cortar esta región de acá para que se liberen cada uno de los ácidos grasos que lo está formando, ¿ya? Cada uno son cadenas de ácido graso en este caso. Y esta cadena de ácido graso a veces puede ser muy larga, puede tener muchos carbonos, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia de esos carbonos? Es que estos carbonos, mientras más carbonos hayan, más moléculas de acetilcoenzima A se pueden producir, ¿ya? Y esta va a entrar en otro ciclo, que también es un ciclo de reacciones que ocurre dentro de la mitocondria, ¿ya? Que se llama ciclo de oxidación beta, ¿ya? Y si se fijan, va a entrar esta molécula, que el acil-CoA, que en este caso que puede ser una cadena muy larga de carbono unido a este, y por cada uno se va cortando acá hasta producir el acetilcoenzima A, ¿cierto? Pero, como les decía, mientras más larga es la cadena de carbono, más moléculas de acetilcoenzima A se pueden producir. Por lo tanto, estas moléculas son mucho más energéticas en ese sentido que los carbohidratos. Y aquí, si se fijan en este ciclo, se van produciendo estas moleculitas que les decía yo, que son el FADH, el NADH, que son las que van a donar los electrones para producir más ATP, ¿ya? Ahora, y este acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs también. O sea, de alguna forma es más beneficioso en este caso porque el acetil-CoA va a producir mucho más, o sea, van a haber muchas más moléculas de acetil-CoA, por lo tanto, muchas más moléculas de ATP, y además este va a donar moléculas de estas dadoras de electrones que también van a producir más ATP, ¿ya? El problema que tienen los lípidos es que como se almacenan en general y es mucho más difícil, es mucho más lento el proceso de degradarlos, ¿ya? No son utilizados como fuente primaria, siempre se ocupan los carbohidratos primero y después los lípidos, ¿ya? No sé si preguntaron algo, no sé. Ah, no, se conectó alguien. ¿Ya? Y finalmente, bueno, eso es lo que ocurre con los lípidos. Y finalmente tenemos las proteínas, ¿ya? Las proteínas, ahora no todas las proteínas pueden ser convertidas en energía, pero hay algunos aminoácidos de las proteínas que pueden ser transformados en acetilcoenzima A, ¿ya? Aquí hay algunos: triptofano, alanina, serina. La próxima clase, cuando veamos la síntesis de proteínas, ahí vamos a ver todos los aminoácidos que utiliza la célula para formar las proteínas, ¿ya? Ahora, pero como les decía, esta es la fuente terciaria, o sea, no es rentable para la célula ocupar las proteínas como fuente de energía porque son las proteínas las que hacen funcionar finalmente a las células. Entonces, si no hay fuentes de carbohidratos o de lípidos, van a requerir utilizar esta energía y van a empezar a perder funcionamiento en cierto modo la célula. Ya va a producir energía a costa de perder funcionamiento. Entonces, ahí no tiene mucho sentido. Por eso siempre está este equilibrio donde siempre se ocupan primero los carbohidratos, luego los lípidos y finalmente las proteínas, ¿ya? Por eso les puse aquí solo en caso de que no se disponga de otras fuentes de carbohidratos ni lípidos, se utilizan las proteínas como fuente de energía, ¿ya? Entonces, eso, pero siempre se van a producir estas moléculas de acetilcoenzima A, la cual va a ingresar al ciclo de Krebs y va a pasar por todo este proceso que yo les mencioné, donde se produce la energía. En resumen, tenemos acá los nutrientes, ¿cierto? ¿Ya? Y estos nutrientes van a ser degradados, ¿ya? Por un proceso catabólico en este caso. Recuerden, catabolismo es para hacer que las moléculas grandes se transformen en moléculas pequeñas y se produzca energía, ¿ya? Y esto van a ingresar al ciclo de Krebs, que también se llama ciclo del ácido cítrico, por si acaso, por si estudian por ahí y lo ven o les preguntan de distinta manera,
ya el mismo nombre, eso es porque la primera molécula que se forma acá es el citrato, ¿ya? Que en su forma básica es citrato, pero en su forma ácida es ácido cítrico. Entonces, como es la primera molécula que se forma en el ciclo, también se le llama ciclo del ácido cítrico, por si acaso, para que lo sepan, ¿ya? Entonces, volvamos al resumen. Y en este resumen, entonces, pasado al ácido cítrico, este genera los dadores de electrones, y los dadores de electrones pasan a esta cadena transportadora de electrones que está aquí en la membrana interna de la mitocondria. Acá se genera el gradiente de protones, ¿cierto? Y este gradiente de protones va a ingresar por la ATP sintasa, ¿cierto? Para producir ATP finalmente, ¿ya? Y los otros nutrientes que no son carbohidratos y no entran directamente al ácido cítrico, como los lípidos, por ejemplo, van a pasar al ciclo de oxidación beta, y luego el acetilcoenzima va a pasar al ciclo del ácido cítrico, y eso va a seguir este camino hasta producir el ATP, ¿ya? ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda de cómo se produce la energía de la célula? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿No? Bueno, entonces les voy a hacer algunas preguntas para que verifiquemos lo que han aprendido en esta sesión, ¿ya? Entonces, primero, esta es la más fácil. ¿Cuál es el organelo que utilizan las células animales para la producción de energía? Mitocondria. La Mitocondria, mitocondria. ¿cierto? Muy bien. Con la mitocondria. Siguiente pregunta. El anabolismo consiste en varias opciones: la degradación de sustancias, generar desechos, generar energía, formación de sustancias complejas o degradación de la glucosa. ¿Se acuerdan lo que era el anabolismo? ¿Se acuerdan que les mencioné que el metabolismo se separaba en catabolismo y anabolismo? ¿Cierto? El catabolismo era todo lo que vimos ahora que tiene que ver con la degradación de moléculas grandes para formar moléculas pequeñas, ¿cierto? Y el anabolismo, ¿qué era? ¿Cuál de estas alternativas correspondería a la respuesta? ¿Se recuerdan o no? Igual son muchas cosas que le hablé hoy día, es difícil que también que lo sepan, pero la C, dicen aquí, veamos. Veamos qué dice la... Uy, ¿dónde se me fue la presentación? Ya, me decían que era la C, generar energía, ¿ya? En este caso es todo lo contrario, ¿ya? Si se acuerdan, yo les mostré un esquemita al principio grande donde se mostraba las dos fases del metabolismo, ¿cierto? El catabolismo y el anabolismo, ¿ya? Y teníamos el catabolismo donde se degradan las sustancias grandes, que es lo que vimos hoy día, o sea, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, se degradaban hasta formar una molécula muy pequeña, y eso ayudaba a producir energía, ¿ya? Si hubiera preguntado por catabolismo, hubiera sido la C la respuesta correcta, ¿ya? Pero en este caso pregunté por todo lo contrario, que es el anabolismo, y en el anabolismo estas moléculas pequeñitas se van a unir para formar las macromoléculas, ¿ya? O sea, sustancias más complejas. Esa era la respuesta en este caso. La próxima sesión, cuando veamos la síntesis de proteínas, ahí vamos a ver reacciones que son de tipo anabólicas, ¿ya? Porque vamos a sintetizar moléculas grandes a partir de sus componentes básicos, que son los aminoácidos, ¿ya? ¿Cuál es la fuente secundaria de energía que utiliza la célula?
Entonces los mencioné varias veces. No sé si les quedó. ¿Carbohidrato? La secundaria, estamos preguntando. ¿Cuál era? Yo les dije primero se ocupaba cierto tipo de moléculas, ¿cierto? Que fueron las que más vimos hoy día, que eran los carbohidratos. Esa es la fuente primaria. ¿Cuál vendría siendo la secundaria? ¿Y los lípidos? Los lípidos. Los lípidos. ¿Ya? Los lípidos son la fuente secundaria. Y yo les dije la terciaria sería las proteínas, que serían las últimas que se utilizan en ese caso. ¿Ya? Pero los lípidos es la fuente secundaria. En caso de no haber carbohidratos, se comienzan a usar los lípidos. La glucólisis es un proceso que ocurre. Ya, aquí tienen que saber dónde ocurre la glucólisis. ¿Recuerdan que les mencioné dónde ocurría? Fuera de la mitocondria. Fuera de la mitocondria, ¿cierto? ¿Ya? Eso ocurre en el citoplasma, fuera de la mitocondria. Muy bien. ¿Ya? Respecto a la acetilcoenzima A, se puede decir que, y tienen varias opciones, pueden ser todas estas anteriores o puede ser ninguna de estas anteriores. ¿Ya? Es un producto de degradación de la glucosa. Es utilizada en el ciclo de Krebs y se puede obtener a partir del piruvato. ¿Qué me dirían? ¿Alguna de esas es correcta? ¿Alguna es incorrecta? ¿O todas son correctas o ninguna es correcta? Todas son correctas. Todas son correctas, ¿cierto? ¿Ya? Porque lo vimos que a partir de la glucosa, ¿cierto? Que es un nutriente, se produce el piruvato, ¿ya? Que este se va a convertir en acetilcoenzima A, por lo tanto la C también es correcta, y este va a ingresar al ciclo de Krebs para producir energía, ¿cierto? Por lo tanto, todas las anteriores son correctas. ¿Ya? ¿Cuál de estas moléculas que están acá son las que se utilizan como dadores de electrones? En la fosforilación oxidativa, que ocurre en la cadena transportadora de electrones que les mencioné. La C. La C, ¿cierto? El NADH y el FADH, yo les dije que son las moléculas que tienen que producirse para que donen los electrones para que finalmente se produzca el ATP. ¿Ya? Y la última pregunta, si se fijan, las preguntas iban como en secuencia, ya de todo lo que vimos, para que tengan un recordatorio de lo que vimos. La síntesis de ATP se produce impulsada por finalmente, o sea, en el último paso, cuando se está produciendo el ATP, ¿La B? la B, dicen, el bloqueo del ATP sintasa. ¿Ya? ¿Alguien da otra opción? ¿Qué era lo último que ocurría, que les mencioné que ocurría antes de que se produzca el ATP? ¿O qué requiere el ATP sintasa para poder sintetizar este ATP? La A. La A, ¿ya? Un gradiente de protones, veamos. Sí, cierto. Yo les dije que estos protones se iban a acumular en el espacio entre las membranas y esto va a ingresar, va a pasar como un canal a través de la ATP sintasa y eso es necesario para que esta ATP sintasa pueda producir el ATP, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, la síntesis de ATP esta es impulsada por este gradiente de protones. Si no hay protones, si no está este gradiente de protones, no se va a producir, no va a ocurrir esta reacción. O sea, esta enzima requiere que estén pasando estos protones a través de ella para poder facilitar que ocurra esta reacción de síntesis de ATP. ¿Ya? Y bueno, eso sería. Gracias por asistir y espero que hayan aprendido harto. No sé si tienen alguna otra duda o alguna cosa. Ah, lo otro importante, antes que se vayan. Bueno, voy a subir la sesión como siempre al Classroom
Y además, les voy a enviar un link, os lo voy a poner en el mismo Classroom, ¿ya? Que es una pequeña prueba, se podría decir, ¿ya? Que son 3 preguntas, son solo 3 preguntas que las tienen que contestar para ver cuánto han aprendido, ¿ya? No, es una evaluación formativa, no es con notas. Igual les voy a poner un puntaje y les voy a hacer retroalimentación respecto a lo que respondan, ¿ya? Pero es importante que las puedan responder, ¿ya? Más tardecito se las voy a subir al Classroom y de ahí ustedes la contestan y van a tener una semana, les voy a dar una semana para que las puedan responder, ¿ya? Y ahí ustedes contestan de acuerdo con lo que han aprendido en las sesiones, o pueden revisar las sesiones, ¿ya? Porque van a haber preguntas que tienen que ver con cosas de química y biología. Entonces van a tener que revisar las sesiones donde aparecen esos temas que se le están preguntando, ¿ya? ¿Alguna pregunta con eso? Profe, yo no estoy unido al Classroom, así que ¿en dónde va a poner las preguntas? Ya, yo las voy a poner, o sea, las voy a ver, voy a detener esto para que no